COVID no nos hace hablar de política, nada nos va a hacer hablar de política. Y creo que es importante que los ciudadanos, más allá de votar cada 4 años, pues participemos en el mundo de las ideas, porque las ideas son las que moldean la realidad. Entonces, bueno, y después vengo a escuchar todas estas teorías de, digamos, de la escuela de Frankfurt y de Foucault, y de cómo el debate ya no es en relación a la materia, sino ideológico, ¿verdad? El poder es ideológico y estas ideas abrazan al subalterno, como decía Althusser, abrazan al oprimido, abrazan a todos aquellos que no estamos en la esfera de poder de la heteronormatividad patriarcal, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ahí estoy yo y ahí está toda la gente como yo, luchando por una causa común que es la igualdad y la justicia. Suena re bonito. Y el problema es que muchos de nosotros nos quedamos en la punta del iceberg, ¿sí? Entonces, decimos, pues esto suena re bonito, tiene sentido, yo estoy a favor de tus derechos, tú de los míos, unámonos en una causa común para derrotar a nuestros opresores, ¿sí? El problema es que estas ideas ofrecen un devenir o un proyecto que va más o menos así. Le quitamos a los opresores sus medios de producción y entonces nosotros nos hacemos cargo de ellos para redistribuir la riqueza. Eso es el marxismo puro duro. Ahora, un socialismo más moderado diría, vamos a quitarle a los ricos a través de los impuestos para redistribuir la riqueza y crear mayores condiciones de igualdad. Bueno, suena bien, si ellos tienen más y pueden, pues entonces vamos a nivelar un poco la situación, crear unas condiciones de igualdad para todos, a todos nos conviene, porque entonces no habría tanta inseguridad, tanta violencia, tanta delincuencia, y el bienestar creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, todos preferiríamos vivir en un estado de mayor bienestar, y si eso implica en contribuir con nuestros impuestos, pues creo que si ese fuera el resultado, pues la mayoría, o si no todos, estaríamos de acuerdo en que eso está bien y pues sería ideal y excelente. El problema es que esta teoría, llevada a la práctica, lo que crea es estados grandes e ineficientes y fuga de capital. ¿Por qué? Esas son conclusiones a las que yo he llegado por mi cuenta, ¿sí? Porque entonces van a haber maneras de que esta riqueza que se crea en Guatemala se vaya del país para evitar pagar altos impuestos en Guatemala. Entonces sería fuga de capital. La otra manera sería que afectaría directamente al consumidor, porque la economía es algo complejo, que somos todos somos la economía. Entonces si a una pieza del engranaje se le imputa una carga tributaria, esa consecuencia llegaría a afectar al consumidor, al final de cuentas, que es el quien paga. Entonces nos vuelve a afectar a nosotros. Segundo, estas ideas hacen que una clase política parasitaria le quite entonces, en teoría, para beneficiar al pueblo, a los ricos, y esta clase que no produce riqueza siga de alguna manera robándonos nuestros impuestos, creciendo, porque eso es lo que pasa con los estados, y en la medida que adquieren más capital, adquieren más poder, y al adquirir más poder, adquieren más control sobre nuestras vidas. En tercer lugar, pensar de esa manera nos convierte en víctimas, no es un discurso que nos empodere en nada. Entonces, como la culpa no la tengo yo, sino la tiene el gobierno, la élite, Estados Unidos y todo eso, me lavo las manos y entonces no hago ese trabajo de ser un mejor ciudadano, de pararme en mis propios pies y de generar riqueza por mí. Y de esa manera, si yo logro resolverme la vida, estoy contribuyendo al mundo como la mejor manera que puedo hacer, es resolverme la vida yo. Entonces, me puse a pensar, qué interesante que es fácil, ¿verdad? Es fácil ver la grama más verde del otro lado, como dice el dicho. Entonces, por ejemplo, es fácil criticar cómo funciona la empresa, hablar de toda esta explotación, ¿verdad? Que dentro de un capitalismo, déjenme decirles que no es a la fuerza, en comparación de una dictadura, y proponer una solución sangrienta en el caso de las ideas socialistas o marxistas, para derrocar una clase productiva, la clase productiva, imagínense qué locura, y instaurar un nuevo orden, un nuevo humano incluso, en donde los medios de producción estén en manos de ellos, del pueblo. Entonces, qué interesante que Marx, quien hizo esa teoría, antes de criticar la empresa, no hizo una propia, ¿verdad? Él, como buen teórico, como buen filósofo, él decía la filosofía tiene que dejar de interpretar a la realidad y empezar a transformarla. Se creó y se tomó este manual que te dice, mira, así es como funciona el sistema, así es como se explotan, y esto es lo que te propongo, que hagamos esto, que hagamos esta revolución dentro de un sistema capitalista. No ha pasado en un país capitalista esto, pasó en Rusia, país agrario, pasó en Cuba, ha pasado en la mitad del mundo, ha querido probar la de la población mundial, quiso probar este modelo y obviamente después de los millones de muertos que ha llevado nos hemos dado cuenta que no funciona. Pero él nunca puso una empresa, él nunca emprendió, entonces él nunca hizo el ejercicio por sí mismo. Nuevamente es fácil verlo en los demás, pero nunca se resolvió a él mismo.
y nunca hizo ese ejercicio de generar empleo para poder tener un punto de vista más objetivo de cómo funciona. Y las condiciones laborales de ese momento son muy diferentes a las condiciones laborales de ahora. De todas maneras, nadie estaba ahí trabajando a las fuerzas en las fábricas de Inglaterra en ese entonces. La gente migró a las ciudades en busca de una vida diferente que generara un mayor bienestar que la vida agraria que tenían en el campo. Migraron del campo a las ciudades en busca de los empleos que ofrecía la industria. Miren, esto se lo está diciendo una persona que no es industrial, que no es un empresario y que no tiene nada que perder, que se dio cuenta de esto porque entendió que la abundancia y la libertad no solo es ese enfoque tan centrado en la materia que tiene el paradigma socialista. Abundancia es sentirte tan libre y tan capaz de generarte la vida en cualquier lugar que sos bastante desapegado. Para mí eso es libertad. Para mí libertad es que después de un largo camino que les voy a compartir, voy a poner aquí el tiempo para ver cuánto tiempo va y cuánto tiempo me queda. Para mí ha sido cerrar el círculo, fue querer cambiar el mundo, darme cuenta que el que se tenía que cambiar primero era yo, hacer ese duro trabajo de conocerme, de encontrarme con mi sombra, de trabajarme, de resolverme, de desarrollar herramientas que me permitieran empoderarme, pero no solo en un discurso político, sino también de poderme jugar la vida, alcanzar ese desarrollo y luego conocer una teoría libertaria que es totalmente coherente con ese camino que yo elegí. Entonces no fue como que esta idea le empecé a encontrar un montón de contradicciones, como muchos nos ha pasado, personas honestas que hemos visto las contradicciones y las hemos vivido, hemos trabajado adentro de ONGs y hemos estado queriendo, persiguiendo una utopía que cuando vemos cómo se lleva a la práctica ocurren desastres. Entonces, y no fue que entonces vi eso y me pasé a otra idea política antagónica, sino que fue como un proceso en donde me hice un poco para atrás, dejé un poco de lado las ideas políticas por la frustración que sentía y me dediqué a hacer otras cosas. Cuando ya cuando logré hacerme hasta cierto punto, porque todos dependemos de todos, pero cuando logré hacerme dueño de mi vida, por así decirlo, encontré estas ideas y me resuenan muchísimo. Y lo interesante es que cuando estaba del otro lado, yo miraba estas ideas, digamos, liberales con mucho sesgo, porque pues no me atrevía a escucharlas, porque obviamente eso compromete los fundamentos de tus ideas, de tus creencias, pero sí tenía los mismos prejuicios que tenían la mayoría de jóvenes. Entonces no me permitía escuchar, incluso, podía estar escuchando un debate político, pero en vez de escuchar, yo estaba en posición de defensa y ataque. Entonces eso definitivamente no contribuye en nada. Entonces, pues estas ideas libertarias para mí son algo nuevo. Imagínense a estas alturas que las vengo a encontrar cuando siempre han estado en mi contexto, en mi entorno, en mi esfera. Y es gracias al COVID, de hecho. Es gracias al COVID. Es en base al COVID que he estado, pues obviamente dándole vueltas aquí en mi encierro, en mi arresto domiciliario obligatorio y a la vez voluntario, porque es parte de la conciencia que uno debe tener del autocuido. Que pues he estado buscando ideas que me permitan actualizarme para el nuevo mundo al que nos enfrentamos, ¿sí? Y pues me puse a ver que sobre todo esto, que está muy bien, la parte del tren en la que yo estoy de acuerdo es en subirme a este tren, digamos al tren socialista, que abraza a todas las minorías, que nos abraza a nosotros LGTBIQ, que abraza a los pueblos indígenas, a todas las personas de color, a todas las minorías étnicas. Y eso estoy genial, estoy de acuerdo al 100% con eso. El problema cuando miramos de fondo que es que el proyecto, la filosofía, el devenir que busca esta idea es, como les decía, dos opciones. Marxismo puro y duro sería una revolución en donde un grupo de, digamos, elegidos del pueblo tomaría la figura de redistribuidores y asumirían el control político para crear una nación de nuevo, en donde los medios de producción estarían en manos de este nuevo liderazgo que se volvería en la nueva clase dominante, que se volvería en el grupo explotador dentro de una tiranía y una dictadura. Suena fantástico, yo sé, suena extremista, pero yo creo que es de abrir los ojos en relación a que pensábamos lo mismo de Venezuela, pensábamos lo mismo de Cuba. De hecho, yo cuando fui a Cuba en el 2014, les voy a compartir que iba muy entusiasmado, pues, porque en la universidad todo el tiempo escuchaba que era el único país de América Latina donde no había hambre, donde no había desigualdad y donde todo el mundo tenía acceso a la mejor salud y educación. Entonces yo pensaba
que, ¿cómo se llama? Que me iba a subir un taxi, como decían ahí, y que el taxista iba a ser un máster en filosofía, y que el barrendero iba a tener un título de arquitecto, y que, ¿cómo se llama? Y de que todo el mundo iba a ser súper culto, porque esa es la idea que me habían vendido de Cuba. Y a mí me fascinó Cuba, me encantó su gente, me encantó la cultura, la santería, esa vibra, esa energía maravillosa como brasileira de Cuba, me encantó. Me encantó La Habana en ruinas, así, ese aire bohemio de La Habana con el malecón y la ciudad en ruinas. Muy romántico, es muy agradable, tiene una estética, si quieren verlo decadente, así como en ruinas, como deshaciéndose, que es atractiva, como por así decirle la antigua Guatemala, ¿va? Las ruinas y todo muy bonita. Pero es muy diferente verlo como un turista, donde tu dinero se multiplica muchísimo y puedes lamentablemente aprovecharte del pésimo manejo de la economía de ese país a través de medidas proteccionistas para poder darte la vida de rey, la vida de lujo en ese país comunista como extranjero. Ahora, críticamente, si me preguntan cuál fue tu experiencia del sistema cubano, yo les diría, es una mierda. Y eso se lo diría a cualquier cubano de nuestra generación, en donde ya no nos compramos esos paradigmas monolíticos de los ideales y las utopías y de la moralidad revolucionaria. No nos lo compramos. Y los jóvenes como yo y los que vienen abajo de nosotros ya no piensan así y de verdad piensan que ese sistema es una porquería y no hay cómo defenderlo, de verdad que no hay cómo defenderlo. Entonces, obviamente me encanta Cuba, yo iría las veces que fuera posible, porque, como te digo, es para nosotros muy conveniente aprovecharnos de la terrible situación desastrosa económica que existe ahí para poder darnos una vida realegre en un ambiente caribeño, con una vibra increíble, con gente buenísima onda. Pero en sí el sistema es una mierda, ¿sí? Es una mierda. Cuando llegó Chávez al poder también nos alegramos aquí, nos alegramos en Guatemala. Yo me acuerdo con el discurso de Chávez de huele a azufre, y cuando tomó la empresa petrolera y la empresa petrolera le dio empleo a un montón de personas. Tiene 4 veces más el número de empleados que cuando era empresa privada, pero producen menos petróleo y por lo tanto, después de que tuvo Venezuela ese momento donde la pobreza cayó de un 60% a un 30%, cayó el precio del barril del petróleo, expropió la empresa privada y tenemos la desgracia económica que existe ahora en ese país y que insistimos en echarle la culpa a Estados Unidos. Entonces, comparto estas ideas porque creo que es importante debatirlas sin insultarnos, sin faltarnos el respeto, con una mente abierta para escuchar ideas diferentes y porque pues es parte del ejercicio ciudadano. Y me encantaría invitar a cualquiera de ustedes a que se atreva a debatir conmigo. Otro problema que encontré fue que a nosotros nos encanta echarle la culpa al gobierno, lo cual es, creo que un malestar en el que todos estamos de acuerdo, todos percibimos al gobierno como parte del problema. Roban, son corruptos, el poder es corruptible, y ¿cómo es que se llama? Y todo, en general todos vienen a robar, no importa si sean de izquierda o de derecha, todos roban. Entonces en ese sentido todos estamos en la misma sintonía. El problema nuevamente es que la izquierda te va a decir, vamos a llegar al poder para redistribuir, como haciendo un estado más grande, con políticas proteccionistas y haciendo el estado más grande, con más programas. Vamos a hacerlo crecer y vamos a poner políticas que protejan el comercio local. ¿Cuál es el comercio local, la economía local de Guatemala? Miren qué paradójico. Aquí en Guatemala tenemos un mercantilismo, lo cual quiere decir de que el proteccionismo es el que hace que las élites de Guatemala no nos permitan competir en igualdad de condiciones y que de alguna manera no estamos compitiendo en un capitalismo real, sino en un capitalismo mercantilista que protege a este sector, un sector privilegiado por el gobierno. Entonces la lógica me diría, todos esos privilegios hay que quitarlos del camino, quitar todas las medidas proteccionistas y arancelarias a estos grupos de poder, y por el otro lado abrir la economía, abrir el país. Y en ese sentido soy tan radical que diría, abramos las fronteras y abramos las fronteras tanto para el flujo libre de mercancías como de individuos. Eso sería un verdadero liberalismo, es que se abra todo y que permitamos que el individuo sea libre, que se empodere tanto, que deje de creer que es el gobierno el que le va a resolver la vida, sino que lo que queremos es que no nos estorben. Esa es el sentido medular del liberalismo, y esas son las ideas que yo quiero que lleguen a la gente de la calle, como yo, que anda en moto, que se juega la vida, como por ejemplo la Pirulina, que es esta mujer mediática que sale en los memes y todo, que hace el comercio informal, que se levanta frente a la municipalidad, que expresa su descontento a las autoridades, pero que se resuelve la vida ella misma. Todas esas personas de la terminal, que es la Bolsa de Valores de Guatemala, la 18 calle, todos nosotros, personas como yo, que nos jugamos la vida, que digamos que operamos al margen incluso de la economía formal, ¿verdad? Porque vamos a mercaditos orgánicos, nos organizamos de esa manera, porque dejamos de creer
que el Estado lo va a hacer por nosotros y tampoco estamos esperando que nos reconozca, ¿verdad? Todos los que se dedican a hacer jaleas, los que nos estamos intercambiando bienes y servicios por WhatsApp, ¿verdad? Que venden sus productos orgánicos artesanales, todo eso es liberalismo. Eso es una economía que funciona por sí misma y nosotros nos vamos resolviendo la vida. He visto ejemplos tan creativos como kits de COVID, donde ya va el kit completo, con sus protocolos y todo, que no lo ha hecho el gobierno. Lamentablemente esas ideas no se le ocurren a ellos y entonces nosotros nos los estamos intercambiando y entonces hay una competencia de empresas que están ofreciendo esos servicios y por lo tanto bajan los precios y por lo tanto son más accesibles para todos. Entonces, como ven, es una cosa de sentido común realmente. Y creo que la enorme contradicción está en eso, está en atacar al gobierno, pero que nuestra respuesta sea más gobierno. Esa es una enorme contradicción y entonces ahí es donde yo me bajo del tren. Yo digo, esto sí ya no me gusta, ¿verdad? Y por el otro lado, muchas personas como yo nunca nos sentimos representados dentro de las ideas liberales porque históricamente, imagínense en los años 80 Guatemala, que era un país militar en donde el poder militar era el que defendía el statu quo de Guatemala, que pues no es un país capitalista, pero bueno, tampoco comunista, ¿verdad? Entonces, pues tú vas a decir, y donde las libertades individuales eran completamente represivas, entonces se permitía hasta cierto punto un intercambio de bienes y servicios, pero bajo los preceptos morales y religiosos de una dictadura militar. Entonces en mi país las mujeres que iban con minifalda iban un escuadrón del ejército a cortarles el ruedo a las faldas de las mujeres, a cortarles el pelo a los hombres que llevaban el pelo largo porque era la moda hippie. Entonces todos los que éramos diferentes y que nos queríamos expresar y ser nosotros mismos éramos subversivos. Entonces como que por inercia como que nos lleva para allá. Pero hoy en día que hay mayor apertura, yo me acuerdo que yo era de los que iba a manifestar contra el Tratado de Libre Comercio. Y es cierto que se puede hacer, siempre se puede hacer un mejor tratado de libre comercio. El mejor tratado de libre comercio sería un tratado que fuera el libre comercio, sin protecciones, sin aranceles, en donde compita el mejor, y eso va a parar beneficiándonos a todos, porque al final la mayoría somos los consumidores. Pero bueno, en los tratados se van acordando de cosas que van a crear ventajas y desventajas. De todas maneras, les puedo decir que viendo eso con perspectiva, creo que obviamente en Guatemala hay muchos problemas que resolver, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, desopresión, pero hay más dinamismo, hay comercio y hay más dinero. Hay más dinero, hay más movilidad social, hay más oportunidades. Y eso es al final lo que las personas buscan. Las personas migran de países comunistas a países capitalistas porque están en busca de la oportunidad, no están en busca de que un estado paternalista le resuelva la vida a las personas. Y eso es una manera acomplejada y arrogante de ver como una solución en eso, porque estamos entonces creyendo que las personas no se pueden resolver la vida por sí mismas. Eso es arrogante, y si necesitamos que alguien más nos resuelva la vida, eso es acomplejado, ¿sí? Entonces, pues ahora digo, los tratados de libre comercio son buenos, las zonas de libre comercio son buenos, por eso es que en las fronteras hay mucho comercio y hay intercambio y hay oportunidad. Las personas buscan esas áreas, esas zonas francas, esos lugares donde puedan mover bienes de consumo, ¿sí? Entonces, por ahí voy, esas son mis ideas. Yo creo que ese es el mejor modelo para Guatemala, porque lamentablemente nuestra cultura, yo diría, bueno, pues me van a mencionar Dinamarca, me van a mencionar Escandinavia. Yo diría, bueno, si tuviéramos esa cultura tributaria, si tuviéramos esa cultura cívica, ese respeto, ese buen manejo de las finanzas, ideal, yo creo que nadie se quejaría de esos impuestos tan altos, que no son hacia la empresa, son de los países más capitalistas, no son los países más capitalistas y libres del mundo, sino que imputan impuestos altos hacia las personas. Sí, pero uno estaría dispuesto a pagarlo si pues uno se sintiera satisfecho con el servicio que te da el IX, con pues las escuelas de Guatemala, con el transporte público. Pero como aquí todo eso es tan malo, no, ni siquiera pensamos en eso como algo viable, como una opción. Entonces nos resolvemos por nosotros mismos la vida. Entonces en ese sentido creo que la mayoría de Guatemala, sin saberlo, es libertaria, porque así es, esos son los hechos, esa es la realidad. Y entre más nos abramos a la competencia, más vamos a permitir que los precios bajen en Guatemala. Entonces que la medicina no sea tan cara en Guatemala, por ejemplo, porque no va a estar protegida por privilegios arancelarios del gobierno. Que no sea tan cara el cemento, porque nada de eso lo va a proteger el gobierno. Cuando nosotros decimos que queremos separar el gobierno de la economía, es una separación absoluta del gobierno y de la economía. También pensaba yo, sí, la explotación de las maquilas es una mierda, y sigo pensando lo mismo, y esa indignación va, y hay que manifestar en contra de las maquilas, pero nadie está trabajando ahí a la fuerza, a diferencia de el trabajo en la Unión Soviética, en la Cuba comunista. Y al final es mejor ofrecerle a las personas empleo que bolsas solidarias. Esa es la realidad. Y estas personas tienen la capacidad de elegir si quieren eso para su vida o no, y elegir qué van a hacer con ese dinero, porque cada persona es su propio proyecto de vida. Si vas a tomar una parte de él para ahorrar o para el vicio, para lo que tú quieras, es al final de cuentas tu vida, tu experiencia, tu viaje personal.
Entonces, les recomiendo a todos que miren la película 1984 de George Orwell o que lean el libro. Pero eso les abre un montón la mente de por qué, o sea, por qué no es bueno darle demasiado poder al gobierno. Creo que estamos de acuerdo en eso. Y esa es la enorme contradicción, que no vamos a resolver un problema dándole más poder al poder. Por el otro lado, las ideas libertarias te ayudan a quitarnos el velo y ver realmente que el Estado es el lobo con piel de oveja y no la industria. Porque la industria es la que genera riqueza y el gobierno es el que se la roba. Y, imagínense, si empezamos a poner más proteccionismos para sofocar a la industria, que sería lo que le encantaría a la izquierda, se van a ir y llevarse su capital a paraísos fiscales que sí van a prosperar con ese dinero. El problema no está ahí, el problema es preguntarnos por qué ese dinero no se devuelve a Guatemala. ¿Por qué? Si el dinero se extrae de Guatemala, se lo llevan a otro país. Abramos más la economía para que el dinero se quede en Guatemala y ese dinero se riegue en Guatemala y exista más opciones, más dinamismo, más movilidad. Entonces, a ver qué dicen las personas que me están escuchando. Quiero conocer sus opiniones y contrastarlas. Y pues hacer este debate sano y necesario en tiempos del COVID. Porque lo que yo me di cuenta fue que la economía vino a pararse por decisiones arbitrarias, muchas veces infuncionales, de personas que están sentadas en un escritorio, en un gabinete, y que no se la están jugando, que no están en la realidad. No están en la realidad y no están en las decisiones personales que se toman en la cotidianidad entre individuos, ¿sí? Entonces, esas medidas que vienen de manera arbitraria a distorsionar la economía y la cadena productiva y todo el daño que hacen, algunas personas creen, o sea, lo que yo me puedo dar cuenta es que es la falta de capitalismo la que nos tiene así, obviamente por una situación extraordinaria como el COVID, pero esto nos puede dar una probadita de lo que sería, por ejemplo, vivir en Venezuela o vivir en un país donde el gobierno de manera, digamos, arbitraria toma decisiones por nosotros. Entonces, ese poder que tiene ese aparato es lo que tenemos que limitar. Y no es el capitalismo, es la falta de capitalismo lo que nos tiene jodidos ahorita y los años por venir, debido a esta desafortunada situación como lo es el COVID. Así que abramos bien los ojos y no nos compremos mentiras, de verdad no nos compremos mentiras. El poder está en uno. Y cuando tú crees que el poder está en alguien más, se lo estás dando a él. Se lo estás dando a ese político, a ese ente que según tú te controla la vida y te tiene así como estás. Entonces, aquí hay que ser resolutivos, hay que encontrar maneras creativas, dinámicas, innovadoras, diferentes de salir adelante. Yo estoy seguro que las soluciones van a venir de los individuos, no van a venir de los gobiernos, lamentablemente. Esto es para mí lo poderoso de darnos cuenta de ese extraordinario poder que habita en nosotros. Es que si tú te querés resolver, tú tenés un ideal, practicalo en ti, practicalo en tu familia, practicalo en tu comunidad, pero no se lo impongas a la fuerza a nadie. Entonces, a mí me encanta vivir de manera cooperativa. Me gustan las comunas. Me he ido a vivir a la montaña, así como hippie con otras personas y toda la onda. Compartimos la comida, compartimos todo, literalmente, pero es voluntario. Y es un ejercicio, digamos, que no es coercitivo, lo estamos haciendo de manera voluntaria, de manera cooperativa y libre. Eso es el libertarianismo, eso es ser libertario. Entonces yo creo que el mundo hay que cambiar el mundo, cambiarlo tú. Emprender, poner una empresa, una cooperativa, ¿cuál es lo que más resuena con tu manera de pensar? Hacer un huerto, ¿verdad? Lo que sea, pero empecemos por uno, ¿sí? Porque tener una receta mágica que le quepa a todos por igual y parejo y tratar de implantarla a la fuerza me parece a mí arriesgado, peligroso, arbitrario, violento. Entonces, estas son el principio del libertarianismo, el juramento de los libertarios es el principio de la no agresión, ¿sí? Pero también es de la defensa propia. Y es un tema súper controversial porque se ha manipulado muchísimo. Por ejemplo, la Second Amendment en Estados Unidos, la segunda enmienda, que es la que te protege la constitución de tener un arma. Pero el argumento liberal detrás de eso es que tú estás empoderando a los individuos, a los ciudadanos, para protegerlos de un estado totalitario. Imagínense, nosotros como comunidad LGTB, que somos las minorías más vulnerables, queremos entregarle ese poder al gobierno para desempoderarnos. No estoy a favor de la violencia, pero sí estoy a favor de la defensa personal. Creo que es importante que las minorías como nosotros nos sepamos defender y también aprovechemos, no estamos en los Estados Unidos, pero que esas medidas que protegen al ciudadano de la tiranía están ahí también para nosotros. Entonces, no soy el único que piensa así. En West Hollywood hay un montón de stickers del arco iris. Suena controversial, les digo, pero
estamos ahorita en el borde de ¿cómo se llama? De la polarización ideológica, sino que ya lo estamos, ¿no? Pero en medio de este hervidero político, en West Hollywood, en Los Ángeles, hay unas calcomanías del arco iris con un mensaje que dice shoot back. Y la idea de esto, creo yo, o sea, más allá de que sí está como un poco fuerte el mensaje, un poco choqueante, es que ese poder de empoderarse está en uno. O sea, ahí están los recursos. Hacete tú el agente de tu salud, de tu vida. Defende tu vida, que es tu primera propiedad. Y dentro del parámetro de la no agresión, o sea, por algo hay un Estado y hay civilización y todas estas medidas y leyes que nos protegen, ¿va? Pero entender esto nos ayuda, al menos si no están de acuerdo, a entender la razón, la razón por la cual hay personas que defienden la segunda enmienda, por ejemplo. No es porque sea solo por violencia o solo por racismo o por odio, sino que idealmente el concepto es que esto permite a los ciudadanos protegerse de estados tiranos, ¿sí? De dictaduras, de totalitarismos, de gobiernos demasiado grandes, abusivos, controladores, tiránicos, Big Brother is watching you, del panóptico, de la vigilancia, ¿sí? Entonces para eso están. Quiero ver quién más está aquí. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan de lo que estoy compartiendo? Lamentablemente no pudo estar aquí conmigo Pablo debatiendo porque yo sé que eso hubiera sido candente. Ustedes quieren escuchar un contrapeso y un debate pesado. Eso sí, yo sé. Yo sé que eso era lo que se esperaba el día de hoy. Nos estamos saliendo un poquito de lo que hablo generalmente, que es de la salud holística, de cómo se llama, del tarot, de la conciencia, para defender las libertades, las ideas, para defender al individuo. Entonces, ya vamos a hablar de otras cosas otro día. Pero bueno, estoy siendo pues consecuente con lo que prometí el día de hoy. Así que yo el día de hoy prometí un live donde íbamos a hablar específicamente de esto y aquí estoy. Ver haciendo esta tertulia, esta plática con ustedes. ¿Cuál es el mejor modelo para Guatemala? Yo pienso que es importante fiscalizar al gobierno. Y o sea, es lo más importante, creo que el movimiento más aglutinador, donde todos podemos entrar y estar de acuerdo, LGBT, conservadores, todos podemos estar de acuerdo que no queremos corrupción. Entonces, en esa lucha anticorrupción, lo más lógico es que para fiscalizar un gobierno y que haga bien su trabajo y su recaudación tributaria, lo más lógico es achiquitarlo para que sea más fácil de controlar y que la ayuda, que los fondos recaudados lleguen más directamente a quien lo necesita y no a burócratas intermediarios, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes que es lo mejor? Si ustedes son socialistas, ¿por qué se definen socialistas? Son de izquierda, ¿por qué? ¿Por qué son de izquierda? Porque soy de derecha. Porque todos los de mi clan, de mi tribu son de izquierda. Porque mi familia es de derecha. ¿Se han puesto a leer, a pensar realmente qué ideas son las que sostienen esos paradigmas? Bueno, de nuevo, antes de cerrar esta tertulia, porque pues ya fue más un monólogo, a quien escuche este mensaje a través del vivo o más adelante, la invitación está 100% abierta a que tengamos este debate con quien quiera, a través de un live o cualquier otro medio. Entonces, aquí estoy, abiertamente disponible para quien quiera hablar de estas ideas de una manera socrática en un vivo, ¿sí? Es importante también quitar todos los mitos y todo el romanticismo melcochoso detrás de los paradigmas que nos hacen entrar en confrontaciones y en debates viscerales y emocionales, ¿sí? Yo creo que eso ya quedó para la generación que estaba antes de nosotros. Y pues yo, la verdad, antes de todo este COVID y toda esta osada, que no me había dado cuenta realmente cómo el peso de los movimientos sociales y a dónde quieren llegar, a mí me parecía todo tan relativo, tan absurdo en la posmodernidad, que no consideraba ninguna idea como viable, válida. O sea, es esta ambigüedad, ¿verdad? del mundo postcapitalista en el que vivimos, o el término que le queramos poner, en donde compras una camisa de Che Guevara made in China con orejitas de Mickey Mouse, ¿me entendés? Entonces ese es el tipo de realidad que te hace pensar realmente todo es absurdo, nada tiene sentido, y realmente no te das cuenta que hay personas que tal vez sí creen que eso es viable y que no estamos muy lejos de que se pueda ejecutar, sobre todo porque hay dos reacciones naturales inherentes de los seres humanos en situaciones extraordinarias como estas. Están los que se cagan del miedo y quieren que alguien más les resuelva la vida, quieren estos estados más fuertes, más totalitarios y más poderosos, y los que queremos libertad. ¿Dónde estás tú? Bueno, muchachos, les mando un enorme abrazo. Esto va a quedar registrado para que lo vuelvan a escuchar, y nuevamente los invito a debatir cuando quieran. Aquí estoy para encontrar dónde convergemos, y si no estamos de acuerdo, al menos poder tener esa capacidad de entender por qué el otro piensa así.
Enorme abrazo a todos, cuídense mucho y nos estamos viendo próximamente.